Hermanos y hermanas, un gusto de verles nuevamente y que podamos juntos pensar el ejercicio del liderazgo, especialmente en este tiempo que nos ha tocado vivir, de la era de COVID-19, que ya quedó en la retina de toda una generación. Y yo no sé si ustedes, pero a mí en ese sentido como que me emociona ser parte de la primera línea de líderes y ministros en la era de COVID-19. Qué aventura, qué responsabilidad tenemos sobre nuestros hombros de dirigir a nuestro pueblo con todas las limitaciones que esto conlleva, pero aún así, dirigirlos a puerto seguro, a terreno firme, a que la esperanza y el corazón se mantenga vivo y en alto. Así que yo los motivo para que se emocionen. Son líderes de la era más compleja de los últimos 100 años de la historia de la humanidad. ¡Wow! Eso es algo extraordinario. Por lo tanto, esto conlleva una tremenda responsabilidad. Y les digo esto porque en el presente hay muchos líderes que están tomando una dirección lamentable, están renunciando a su cargo porque esta situación los sobrepasa emocionalmente, los sobrepasa intelectualmente. No cuentan con las herramientas, pero espero en el Señor que ustedes se animen para continuar la tarea de no aflojar, al contrario, de ser parte protagónica de los eventos del Señor en este tiempo difícil. Yo los motivo en el Señor adelante. Hay una crisis evidente, pero como me gustó la frase que dijo el pastor Vanega de que el cielo no está en cuarentena, al contrario, está en todo su vigor para hacernos a nosotros protagonistas de este tiempo, Es la iglesia, es el tiempo de que la iglesia aproveche las redes sociales y podamos invadir con el mensaje del Señor y empezar a innovar con ministerios creativos. Me gustó mucho esos puntos que dio la zona del poco esfuerzo, la comodidad, del desafío, de la parte creativa. Tenemos que estar en la zona creativa y esperar que se nos venga esa inteligencia profética, esa creatividad profética. Recuerden que los profetas hicieron cosas en su tiempo, cosas inusuales. Utilizaron el arte, utilizaron las imágenes movibles, pintaban cosas en la pared, ellos mismos dramatizaban una escena y de esa manera proyectaban una profecía. Por lo tanto, se nos debe venir la creatividad profética para que podamos activar todos los talentos y todos los dones y todas las capacidades en beneficio de nuestro pueblo. Y claro, como bien decía el pastor Willy, ninguno aquí es experto en este tema de las redes sociales, pero el Espíritu Santo nos da sabiduría. Así es. Como los ancianos que tenía Moisés, ninguno de ellos era experto en dirigir al pueblo en el desierto, pero Dios puso en ellos espíritu de sabiduría, de inteligencia, Amén. Espíritu de arte, de creatividad. Así que todo eso está a nuestro favor, así que póngase a disposición del Señor. Señor, yo no puedo, no tengo capacidad, para mí esto es nuevo, pero eso no es un problema para Dios. Dios quiere contar contigo y conmigo para poder marcar la historia y que seamos parte de la historia de líderes que transitaron en la era más compleja. Ninguno imaginó, hace 2 meses ninguno imaginó todo esto. Se cambió la vida, la cotidianidad. Y como a veces le escucho decir al doctor David Ramírez, vamos a volver no a lo de antes, sino a una nueva normalidad. Y ese es otro desafío que nos viene, de cómo vamos a construir la comunidad, la hermandad y todos los proyectos en el tiempo que se nos viene. Yo preparé una presentación para poder hacer más dinámica esta conversación y voy a compartir pantalla. Le titulé Líderes ante la era de COVID-19. Líderes ante la era de COVID-19. Todos nosotros somos líderes en este tiempo y con el desafío de poder
ser usados por el Señor y mantener el curso, porque no ha cambiado la visión de la iglesia, sigue siendo la misma, el Evangelio, predicar el Evangelio, anunciarlo. Están cambiando las estrategias, pero seguimos bajo la misma visión, que es llevar el Evangelio en cada rincón, y ahora es más fácil, porque antes, si hacíamos un culto para 100 o 200 personas, ahora son más de 1000, no sé cuántos se conectan para ver la transmisión de ustedes, pero me decía un pastor en Chile, Marco, yo tengo una congregación de 80 personas, pero ahora los domingos no bajo de 3000 personas que miran mis reuniones y tengo más de 300 comentarios. Y como le está pasando a ustedes, ya hay muchas personas que ya están en la lista para poder visitar la iglesia y conocerla, porque ya la conocieron en la etapa virtual, ahora quiere conocerla en vivo. El texto que quiero yo descansar esta reflexión está en Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto sigue siendo el objetivo principal de nosotros como líderes. Seguimos trabajando en la unidad de la fe. Seguimos trabajando en el conocimiento de Jesús y en el conocimiento de su mensaje, para que el pueblo que estamos discipulando, que estamos formando, lo llevemos hacia una consolidación completa en la persona de Jesús y que puedan transformarse en discípulos del Señor en medio de esta crisis. Y también predicando el Evangelio con todas las capacidades y los talentos para que el mensaje ahora de manera virtual llegue al corazón de las personas. Hoy hay personas que están abiertas a escuchar. Hay mucha necesidad de escuchar. Hay mucha necesidad de las personas de poder conectarse con el mensaje. Así que estamos en un buen tiempo para seguir predicando. Ahora, hay 3 acciones principales que tenemos que mantener en pie. Como líderes tenemos que, en este tiempo que estamos dirigiendo la iglesia de manera virtual, tenemos que consolidar 3 acciones necesarias. 1, hay que consolidar el compañerismo. Que ninguna persona se quede fuera de la ecuación. Que ninguna persona se quede fuera del radio de contacto. ¿Por qué? Porque ahora con el tema de la red social y que prácticamente no nos vemos físicamente, es muy fácil que alguno no esté conectado. Es muy fácil que alguno no esté habitualmente conectándose a los cultos o que no esté participando de las reuniones semanales, de los discipulados, por ejemplo. Entonces, el liderazgo tiene que reforzar la hermandad virtual. Tenemos que trabajar en el compañerismo, tenemos que estar llamando por teléfono a tu ministerio. Si eres líder de varones, llama a los líderes, a los varones. Hermano, no se olviden, el domingo nos conectamos para el culto dominical. Hermano, hágale un compartir el culto. Hermano, por favor, esta semana tenemos que estar trabajando en la interconexión, porque es muy fácil en este tiempo sentir sentimientos de soledad, sentimientos de abatimiento, sentimientos de frustración. Hoy hay personas que están sintiendo mucha soledad porque no pueden ir a visitar a sus familiares, no pueden salir de su casa, son personas con vulnerabilidad física que lamentablemente ellos podrían ser muy afectados con esto y se están cuidando, y el cuidarse conlleva momentos de soledad. Por eso que hay que trabajar justamente en sostener el sentido de unidad, el sentido de hermandad, el sentido de compañerismo. Una tercera acción que tenemos que trabajar como líderes es en la información. Hay un caudal de informaciones llenas de incertidumbre. No sabemos cómo va a girar las cosas en 24 horas. Antiguamente pensábamos, oye, ¿qué va a pasar el fin de semana? Porque había un tiempo para poder hacer algunos cambios. Por lo tanto, nuestro pueblo, de alguna manera, bebe de información, de malas noticias, de situación que estamos viviendo. Entonces nosotros debemos ser líderes que también podamos proveer una información que venga del cielo. Hoy necesitamos de líderes que estén conectados con el corazón de Dios para que estén informándole a las personas el mensaje de Dios, que estén siendo de alguna manera
también llevados a una comprensión mayor del Evangelio, para que descanse su fe no en las malas noticias, sino en la palabra del Señor. Tenemos que estar haciendo que la información que la iglesia se está dando pueda correr a otros ministerios. Por ejemplo, me gusta mucho lo que está haciendo el pastor ahora, grabando esta conversación que tenemos con el pastor Willy, con el pastor Venegas y con mi persona. ¿Por qué? Porque la idea es que esta información corra. Entonces, si tú escuchaste una predicación, si recibiste de parte del pastor o de algún líder un escrito que te ha bendecido, comparte esa información. O sea, tiene que haber un flujo, un movimiento de información del Evangelio para que nuestra gente se esté nutriendo también con la palabra, con el mensaje, con la escritura, con la revelación del Evangelio. Y un tercer elemento es que tenemos que estar trabajando en la administración. Nuestro pueblo tiene que estar constantemente siendo ministrado. Como líderes tenemos que tomar un protagonismo en la actitud de estar ministrando. Hay que estar llamando, mandando mensajes de texto a las personas que son parte de nuestro liderazgo. Si tú eres líder de dama, estar mandando mensajes de texto, animando a las mujeres, conectándolas con la iglesia, conectándolas con la red, con el día domingo en la predicación. Y bueno, trabajar. Estas son 3 acciones vitales que tenemos que reforzar, que tenemos que empoderarlas, que tenemos que finamente trabajarlas. El nivel del compañerismo, que nadie se quede fuera de nuestra red de contacto, que nadie se quede fuera de una invitación a Zoom, que nadie se quede fuera de una invitación a un Facebook Live, que nadie se quede fuera de una noticia que vamos a tener un culto de niños, un culto de jóvenes, que nadie se quede fuera. Todos tienen que estar conectados para que el sentido de hermandad no se debilite. Compartiendo la información, un mensaje que nos dio el pastor y se nos ha bendecido, vamos a reproducirla, vamos a hacer que se viralice, vamos a hacer que se multiplique esa información, una lectura de la palabra, un mensaje de parte de Dios, y vamos a ofrecernos para ministrar. Y en este punto quiero enfatizar 4 virtudes indispensables que el liderazgo en la era de COVID tiene que potenciar. Estas son las 4 virtudes que nuestro liderazgo debe potenciar. La primera virtud, tenemos que desarrollar un nivel de comunicación asertiva, comunicadores asertivos. Número 2, alta empatía y servicio. Una alta empatía y servicio. Número 3, multidisciplinarios, líderes multidisciplinarios. Número 3. Y número 4, líderes entendidos en la naturaleza de los tiempos. Podríamos incluir otras virtudes más, pero desde mi lectura, desde mi experiencia en estas semanas de cuarentena, creo que estos 4 elementos, y pueden haber muchos más, y pueden haber tantos como Dios te inspire, pero estos 4 son sumamente vitales que como líderes tenemos que desarrollar. Primeramente, comunicadores asertivos. La palabra asertividad significa que tengo un nivel de comunicación efectiva, clara, que logro hacer que la gente se movilice, porque la información es clara. Es una información documentada. Me estoy preparando, me estoy educando. Estoy tratando de que sea una comunicación que seduzca, que persuada, que logre conectar a las personas. Comunicadores de esperanza, asertivo. Por eso que tenemos que estar con la red social abierta para estar conectándonos con las personas, para estar llamándolas, para estar motivándolas. Esto tiene que ver con el nivel de motivación. Comunicadores con un alto nivel de motivación. El día domingo, cuando el pastor predica y da la palabra, usted como líder ponga un comentario. Pero hermano, a veces no tengo la necesidad de hacerlo. No lo haga por usted, hágalo por las personas, por el pueblo, por los hermanos, porque necesitan vernos a nosotros activos. Recuerde, nuestro ejercicio
ministerial no está en cuarentena. Tenemos que activarnos aún más. Tenemos que estar activos aún más. Y tenemos que pedirle a aquellos que tienen un poquito más de conocimiento en las redes sociales, los jóvenes, por ejemplo, que pueden ayudarnos, conectarnos, ayudar a esta líder de dama para que se conecte con un mensaje, ayudar a nuestro líder de varones para que tenga una reunión con su equipo de trabajo, los jóvenes para poder repensar las actividades que podemos proponer. Comunicadores asertivos. Segunda característica, alta empatía y servicio. Y le quiero explicar de esta manera. Hace unos par de días me sentía bastante afectado, a tal punto que cuando daba mi clase, a los 10 minutos ya estaba pero completamente cansado, físicamente cansado, porque mis niveles emocionales y mis niveles químicos del cuerpo se estaban siendo afectados. Entonces me sentía bastante abatido, bastante cansado mentalmente, emocionalmente. Era como que si quería estar en Hawái, una cosa así, ya perderme por un mes. ¿Ah? Eh, y, y en ese momento me entra una llamada de un pastor amigo que me está contando las vivencias que son prácticamente las mismas que estoy viviendo. Ahora, ¿qué hice? Empecé a darle palabra de bendición. Empecé a motivarlo a él. Y en este punto me refiero a la alta empatía. Todos estamos pasando lo mismo. Probablemente aquí hay líderes que no están trabajando. Probablemente aquí hay líderes que están pasando momentos difíciles. Todos estamos pasando un momento difícil, pero nuestro pueblo espera de nuestra administración. Probablemente tú estás acercándote o escuchando a un discípulo tuyo en dilemas y problemas que tú mismo estás teniendo ahora, pero ese discípulo espera que tú lo aconsejes. ¡Qué tremendo! Tenemos que tener la capacidad de poder encapsular nuestra propia problemática de manera temporal, o sea, en ese momento, para ministrar a otros y animarlos en el Señor. Eso se llama la alta empatía. En ese momento, con mi cansancio mental, yo empecé a ministrar y a hablar y a exponer la palabra a este pastor amigo, y Dios empezó a ministrar mi corazón a través de mis propias palabras. Por eso de que tenemos que estar conscientes de que todos estamos pasando lo mismo, pero hay un pueblo que nos necesita, que no podemos dejarlos solos, que tenemos que conectarnos con ellos. Es cierto, de repente estamos cansados, pero necesito llamar a esta persona. Estoy cansado, me siento un poquito agotado, voy a descansar. Bueno, vas a descansar, pero después recobra ánimo para llamar a esta persona, a esta familia, porque el día domingo no se conectaron y tienes que llamarlo, porque nadie puede estar fuera, desconectado ni fuera del radio de nuestra comunidad. En este punto quiero enfatizar algo, que no es fácil este nivel de empatía. No es fácil. Por eso que yo entiendo cuando un líder me dice, ya quemé todo, ya quemé la última gota de gasolina, ya no tengo más que dar, voy a renunciar. Y en este momento hay líderes que están renunciando. Y uno los entiende, porque están agotados, ya no pueden más. Ya los sobrepasó emocionalmente las cosas. Pero yo te digo a usted, si todavía hay, hay pulso en tus venas, si todavía hay latido en tu corazón, si todavía hay fuerza, no renuncies, sigue adelante. Y en medio de tus limitaciones, declara milagros sobre otro. Conéctate con las demás personas. Cuando sepas de alguien que está en necesidad, llámalo, mándale un mensaje de texto. Demuestra esta alta empatía y servicio. La parte de multidisciplinaria, necesitamos líderes que se estén educando en este tema, educándonos en el tema de COVID, educándonos en el tema de la economía, qué está pasando, que estemos leyendo información, no para que la información nos afecte, sino para instrumentalizar la información en beneficio de nuestro ministerio, para que entendamos dónde estamos pisando. La información provee sentido de responsabilidad. Entonces tenemos que estar nosotros, de alguna manera, adquiriendo nuevos recursos, nuevas herramientas para poder hacer un trabajo mucho más efectivo. Me gusta mucho lo que hace una
una hermana una hermana líder de las damas de una congregación. Tiene 2 reuniones ahora. Tiene, eh, se llama Té con aroma de mujer. Parece el nombre de una novela, ¿ah? Pero es súper interesante. Le llamó Té con aroma de mujer. Y el día sábado, todas las mujeres se conectan vía Zoom desayunando. Y están todas desayunando. Y ella también. Y de repente se comparten, a ver qué están haciendo, no, desayuno de esto. Y se comparten de repente algunos tips del desayuno. Media hora. Y comparte ya la palabra del Señor. Té con aroma de mujer. Este es un programa que ella nunca imaginó tener. Nunca imaginó tener. Y lo hace. Y una vez cada 2 semanas tiene un culto de adoración y de oración donde invita. Y como bien decía nuestro pastor Vanega, qué maravilloso la red social. No tengo que viajar a Las Vegas, aunque me gustaría ir, pero no tengo que ir. Y mira, aquí estamos en vivo. Entonces, qué lindo que la red social permite, como bien decía nuestro pastor, nuestra creatividad. Nuestra creatividad. Entonces, multidisciplinario. Si usted no sabe usar esto, aprenda. Necesitamos que todos puedan aprender. Necesitamos que todos los ministerios estén activos, aún en el tema de la realidad virtual. Hay un pastor de la iglesia MAM. MAM es un grupo étnico de Guatemala. Me llamó la atención porque me dice que las maestras de niños comenzaron un canal en YouTube para sus niños de la iglesia y hacen un culto bonito entre inglés, español y MAM. Y ellos, es una iglesia pequeña, una iglesia relativamente pequeña, pero me estaba contando el pastor de ellos, me dice, hermano Huerta, tenemos casi 1000 suscriptores en el canal de YouTube en 2 semanas, porque se conectan para ver cómo hacemos estas mímicas y este culto de niños en MAM. Imagínate los resultados. Por lo tanto, usemos la red social, active su ministerio, no piense que en cuarentena solamente está funcionando el culto del día domingo y algunas reuniones del pastor. No, todos los ministerios deberíamos irnos a la red social, deberíamos activarnos en la red social para comenzar de manera creativa en nuestros ministerios. Y por último, necesitamos líderes entendidos en la naturaleza de los tiempos. Sabemos de que esto es espiritual también. Sabemos de que lo que está pasando no es solamente una cuestión accidental. Sabemos de que esto es parte de Dios llamando a la iglesia para que sea protagonista de este tiempo. Por lo tanto, ore al Señor para que pueda entender el espíritu que está moviendo los eventos del presente. Por lo tanto, hermanos, con esto termino. Líderes, desarrolle una excelente comunicación asertiva. Edúquese en todo lo que tiene que ver con la innovación, con la creatividad, con la tecnología incluso, para mantenerse en activo en su ministerio. Y ore al Señor para que se conecte al corazón de Jesús y vaya entendiendo la naturaleza de los tiempos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que estar trabajando, todos tenemos que estar preocupados en desarrollar un buen compañerismo, información y ministración. Que nadie esté fuera del alcance de nuestra voz, de nuestro compañerismo, de nuestra información y de nuestra administración. Dios les bendiga, ha sido un placer dialogar con ustedes.